En México existen enormes brechas de desarrollo entre las diferentes regiones del país, lo que obstaculiza la movilidad social de la población. La política fiscal actual no ha logrado reducir esta profunda desigualdad regional que frena la justicia social, el crecimiento económico y la cohesión de la sociedad mexicana. Pero, ¿cómo podemos lograr que el sistema fiscal contribuya de forma importante a reducir la desigualdad regional en el país? En nuestro país existe una enorme desigualdad que se expresa de muchas formas. Una de ellas es la territorial. Y en el caso de las grandes regiones del país, pues es muy clara la diferencia entre la región norte del país con la región del sur-sureste. Por ejemplo, en términos de pobreza, tenemos que en la región sur-sureste aproximadamente el 40% de la población, y a veces más dependiendo de las entidades federativas, se encuentra en una situación de pobreza. En algunos casos esto puede superar al 60%. Mientras que en el norte del país nos encontramos con unos niveles de pobreza menores al promedio nacional. Estamos hablando de niveles de pobreza que van entre 20% máximo 30%. Pues en el sur-sureste del país tenemos una esperanza de vida menor a los 74 años, mientras que en el norte del país esta puede superar los 76 años. Pero lo mismo ocurre con los niveles educativos, en donde el nivel de escolaridad, en el caso del sur-sureste, pues está cercano a los 6-7 años de escolaridad, abajo del promedio nacional, que es alrededor de 9 años de escolaridad, mientras que en el norte del país pues rebasamos los 11 años de escolaridad. Y habría que agregar que estas diferencias, pues sí, por supuesto, tienen que ver con la forma en la cual se realiza la actividad económica fundamentalmente en las distintas regiones, con más dinamismo en el norte del país, con más, trabas o problemas en el sur-sureste del país, pero también, y esto es de forma muy importante, por las diferencias en los recursos que se dedican para el desarrollo entre estas regiones. La realidad es que esta desigualdad regional también profundiza la desigualdad de oportunidades y a su vez esto evita que ocurran más casos de movilidad social ascendente a lo largo de todo el territorio nacional. Una cosa que hacemos mucho en el SEI es calcular cuál es la probabilidad de que la población que nace en el quintil más bajo de recursos económicos, qué probabilidad tiene de quedarse ahí o de superar la pobreza. Y el contraste en los extremos es brutal, es decir, si naciste en el quintil más bajo, pero hubo otro accidente de cuna, otra lotería de la vida que fue que naciste en uno de los estados del sur-sureste, solamente 14 de cada 100 que nacen en esa condición superan la condición de pobreza. En cambio, en el norte, es decir, toda la franja fronteriza, todos los estados que están en la franja fronteriza, ese 14 crece a 46. Al menos la mitad de la desigualdad de resultados se explica por desigualdad de oportunidad. Dentro de la desigualdad de oportunidad, este componente territorial te explica la cuarta parte de toda la desigualdad de oportunidad, ¿no? Entonces, el territorio importa mucho. Si yo nací, tenemos 100 posiciones en la escalera social, 100 peldaños, y yo nací en el peldaño 25, de abajo para arriba, en promedio las personas avanzan como 22, 21 peldaños, entonces llegan como al 46, 47 peldaños, en promedio, siempre es en promedio. Chiapas, si naciste en el peldaño 25, en realidad lo que pasa es que no avanzas ninguno, sino que en promedio te caes 4. Es decir, acabaste en el peldaño 21 de la escalera social nacional. Entonces eso lo que te dice es que a pesar de que vivimos en un mismo país, las oportunidades para la población por estas cuestiones de la vida, que es nacer y crecer en algún lugar u otro y nacer en cierto tipo de hogar, hacen la diferencia por completo. A pesar de las buenas intenciones, la coordinación fiscal entre la Federación y los estados no ha logrado ser funcional para resolver la grave desigualdad regional en México. A pesar de la Ley de Coordinación Fiscal de 1978 y sus reformas posteriores, la asignación de recursos no ha atendido de manera adecuada
las enormes disparidades en desarrollo entre las distintas zonas del país, el principal gasto descentralizado, integrado por participaciones y aportaciones federales hacia los estados, ha mostrado tener una relación extremadamente débil con los niveles de movilidad social regional. El diseño actual de la coordinación fiscal no ha podido hacer frente al gran reto de reducir la profunda brecha de oportunidades entre mexicanos de diferentes regiones. Yo creo que lo que hace la gran diferencia en términos de nivelación de oportunidades a nivel de grandes regiones del país es el gasto, y en particular el gasto descentralizado. Este gasto descentralizado es aquel que ejercen las entidades federativas o los municipios, el gasto que se realiza a partir de las participaciones, pues es un gasto que es mayor para las entidades federativas que tuvieron un mayor Producto Interno Bruto, en términos coloquiales, que son más ricas, porque pues al haber sacrificado más impuestos, por lo menos de acorde al Producto Interno Bruto que tenían, pues van a recibir un poco más de estas participaciones que aquellos estados que tienen un Producto Interno Bruto más bajo. Sin embargo, a lo largo del tiempo, estas participaciones han tendido a igualarse en términos per cápita en las entidades federativas, es decir, han perdido, digamos, este pequeño sesgo que tenían hacia las entidades más ricas. Por el otro lado, las entidades federativas pues solían recibir mucho más de las aportaciones entre pues menores niveles de desarrollo tuvieran, incluyendo el Producto Interno Bruto. Esto hacía que pues los estados más pobres en términos per cápita recibieran mucho más de estas aportaciones que los estados más ricos. Sin embargo, cuando sumamos toda la bolsa, las participaciones son ligeramente mayores que el 50% de este gasto federal descentralizado, las aportaciones un poco menos de ese 50%. Bueno, cuando sumamos todo, se neutralizan entre sí. Y eso quiere decir que ya no hay un impacto redistributivo del gasto federalizado. Y eso es preocupante porque eso es lo que en principio ayudaría a emparejar la cancha territorial, por así decirlo. Lo que hay que hacer es entonces pues recuperar o fortalecer la capacidad distributiva de este gasto en su conjunto. Con el propósito de reducir las diferencias regionales de movilidad social, el SEI propone 3 medidas clave. La primera propuesta que realizamos sobre el gasto descentralizado, el gasto federalizado, es que pues ya termine de converger el gasto que corresponde a las participaciones a un mismo monto en términos per cápita. Es decir, que este sea, por así decirlo, un ingreso igualitario para todas las entidades federativas. Me refiero a que se reparta exactamente en proporción a la población de las entidades federativas. Y lo que hay que hacer es modificar las fórmulas con las cuales se asigna el gasto de las aportaciones del ramo 33 para que sean más redistributivas, es decir, darle mucho más en términos per cápita a las entidades federativas que pues se encuentran con mayor rezago. Sobre esto hay, sin embargo, un giro. No se trata simplemente de dar menos a los que más desarrollo tienen y más a los que menos desarrollo tienen, sino incluir un incentivo que sería que los avances porcentuales en metas de salud, de educación, de pobreza, pues sean recompensados con mayores fondos. Evidentemente, quienes están con pues valores muy precarios de salud, de educación, de pobreza, pues se esperaría que tuvieran avances porcentuales mucho mayores y eso los premiaría en un principio, pues no solamente por ser los más pobres, sino porque tendrían que recibir más por su avance relativo. Esa es la primera, digamos, gran modificación que planteamos.
En segundo lugar, el SEI también propone crear un fondo regional de infraestructura económica y social para zonas rezagadas, para promover la reducción de las disparidades regionales. Bueno, este fondo parte de la experiencia de Alemania, en donde a partir de la reunificación pues se vieron enormes distancias. Se planteó un fondo especial para acercar a las dos grandes regiones que ahora estaban unificadas. Y a pesar de que en nuestro país pues no tenemos un proceso político de unificación, sí, a mi parecer, requerimos un proceso económico de unificación, porque los grandes beneficios del crecimiento económico pues se han concentrado en el norte del país, más conectado con los mercados del exterior, más beneficiado por el Tratado de Libre Comercio y otras políticas, incluso por la creación de infraestructura en el pasado, que el sureste del país. Entonces se crearía un fondo justamente para que se dedicara, por ejemplo, a proyectos de infraestructura productiva que pues fueran sostenibles en el tiempo y que crearan oportunidades de ingreso en la zona del sur-sureste y que acercaran gradualmente a esta región al resto del país. La otra reforma propuesta consiste en un ajuste profundo a la forma en la que se recauda el impuesto predial en México. Esto implicaría un reacomodo de las responsabilidades entre los municipios, los estados y la federación. Los estados serían los encargados de actualizar y mantener los registros catastrales, mientras que la federación sería la encargada de la cobranza y de la distribución de los recursos obtenidos. Así, lo recaudado se podría redistribuir entre los tres órdenes de gobierno. Quizás haya que enmarcar esta propuesta dentro de propuestas que se han hecho de forma más amplia. Se habla de impuestos a la riqueza, pero los impuestos a la riqueza, en particular las herencias o a las transacciones financieras, tienen muchas dificultades para hacerse efectivos. En cambio, los impuestos a la propiedad no tienen tales dificultades porque pues no se puede trasladar una propiedad a un banco suizo o a un paraíso fiscal en el Caribe. La propiedad está ahí y pertenece a final de cuentas a alguien. Entonces, ahí creo que hay una mayor facilidad para, digamos, gravar a quienes en último término son dueños de esa riqueza. Y aquí la idea sería, pues, darle potestades a la federación, que actualmente están en manos de los municipios, y también darle potestades a las entidades federativas para que pudieran intervenir en la recaudación del impuesto predial. Esto lo que significaría es que las entidades federativas pues podrían tomar parte de las facultades de los municipios, por ejemplo, para ir y recaudar con una mayor fortaleza institucional pues el impuesto fiscal, y la federación podría llegar a hacer lo mismo entre estos impuestos, y yo creo que ahí tendríamos una recaudación importante. La estimación que hacemos es que podría haber pues una recaudación de 1.5 puntos del PIB, puede ser un poco más, un poco menos en términos adicionales, pero tendríamos ahí una fuente muy importante de nuevos recursos, evidentemente insuficientes para todo lo que hay que hacer en muchos ámbitos, pero sin duda algo que no podemos dejar de pasar. Estas diferencias socialmente difícilmente se pueden sostener. Entonces, el primer mensaje es cuidado, no dejemos que el proceso de divergencia continúe, sino que lo tenemos que detener y establecer un proceso de convergencia. Ahora, una cosa muy importante en términos políticos es dónde está la ganancia, ¿no? Es decir, uno puede pensar que es fácil identificar la ganancia para los que vienen atrás en la fila, en términos de cómo se va a redefinir el gasto regional, pero la pregunta es cuál es la ganancia para los que están arriba, ¿no? Y una cosa que hay que recordar, por ejemplo, si lo pensamos desde una perspectiva de capital humano y analizamos las correlaciones que sugieren la explicación de las diferencias de movilidad social, mucho tiene que ver con formación en capital humano, infraestructura social
Y lo que no hay que perder de vista es que, aunque somos entidades federativas, la libre movilidad, en este caso del mercado laboral, está garantizado. Entonces, nosotros nos estamos alimentando en términos productivos no únicamente de la población que nace y crece en nuestra entidad federativa, sino que nos alimentamos de la población de todo el país, ¿no? Entonces, es una oportunidad nuevamente, ¿no?, para hacer un mejor uso de los recursos ya existentes y para mejorar la calidad de los recursos que estamos formando en el país, ¿no? No nos conviene una federación que se aísle de su interlocución con las entidades federativas, porque no, como decía al principio, no es sostenible en términos políticos, en términos sociales y en términos económicos un país que esté fragmentado y segmentado territorialmente.